hay dos cosas de las que dijo Tabaré que voy a retomar. Una es el proyecto DAC, Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático. Yo tengo la suerte de ser uruguayo, pero de mi trabajo me hace trabajar en toda la región de América Latina y del Caribe. Y el proyecto DAC me parece que todavía no nos damos cuenta de la magnitud que tiene y que va a tener en el mundo, le diría. Hace 20 años que la comunidad internacional está tratando de hacer algo en adaptación al cambio climático. Y la verdad es que si ustedes pasan raya, no van a encontrar nada. Por distintas razones. Una de las razones que nosotros pensamos es clave en explicar ese fracaso rotundo de avances en adaptación es que la comunidad científica de clima, la información que le ha brindado a la gente de política pública, a los tomadores de decisiones en general, es información muy lejana en el tiempo, 2080, 2100, y con mucha incertidumbre. Y eso, como ustedes saben, es la receta perfecta para parálisis, ¿no? Información muy lejana e incierta. O resulta que el proyecto DAC es el primer proyecto del mundo, financiado por, en este caso, el Banco Mundial, que conecta desarrollo con adaptación al cambio climático prácticamente sin usar ningún escenario de clima del futuro. Es el primer proyecto que dice una buena manera de empezar a adaptarnos al cambio climático que pueda seguir ocurriendo en el futuro es mejorar la capacidad de nuestros sistemas productivos al clima de hoy. Es una cosa, capaz que a ustedes les suena como poca cosa. Yo les aseguro que esto puede cambiar totalmente la manera como el Banco Mundial, el Banco Interamericano enfoca la adaptación al cambio climático. De hecho, ya Uruguay ha recibido invitaciones para contar lo que está haciendo por otros gobiernos del mundo porque es nuevo, es único. Eso es una de las cosas, yo creo que vale, por lo menos vale la pena sentirse, yo diría, orgulloso, que Uruguay va a ser el primer país del mundo que va a tener este enfoque. El segundo tema es el sistema nacional de información agropecuaria. Una de las cosas, como dijo Tabaré, hay un grupo relativamente chico con el cual venimos hablando de estas cosas desde el 2010. Y después hubieron una cantidad de actividades en las cuales hemos tratado de explicar, de introducir el SNIA. Y yo me doy cuenta que termina la reunión y la gente sigue sin entender mucho de qué estamos hablando. Pero peor todavía, a veces nos juntamos el grupo chico que hace 3 años estamos hablando y nos damos cuenta que todavía hay cosas que cada uno está enfocando de manera distinta. Y yo creo que eso es bueno, tiene una parte que es buena. Pero si estamos tratando de sumar esfuerzos de la institucionalidad ampliada, como le llaman acá, por lo menos tenemos que tener algunas ideas claras, qué es lo que estamos tratando de hacer. Y yo lo que me parece que uno de los errores que hicimos hasta ahora fue, es como tratar de describir un camión de carga en base a los pedazos. Empezar a hablar de una rueda, después hablar de un cilindro, después hablar de... Y nunca empezar del camión. ¿Para qué queremos un camión? Y después recién vemos cómo hacemos el camión. Pero yo creo que lo que nos ha venido faltando es las cosas más grandes, digamos, la figura más grande, la motivación. Y eso es lo que yo voy a tratar de hacer hoy, por primera vez. Y lo que es fundamental de esto es que me paren cuando hay algo que no es claro y cuando termine que hagan todas las preguntas que se les ocurra. La idea es que salgamos acá por lo menos con una buena idea de lo que es el SNIA, famoso este. Entonces yo le voy a decir las motivaciones atrás del SNIA. La primera tiene que ver con información, eso recién lo decía Tabaré. Y hay una premisa básica bastante evidente, que es, uno supone que las decisiones, las planificaciones, los programas de desarrollo en sectores públicos y privados van a ser mejores
si están mejor informados. Eso es una premisa que podemos o no estar de acuerdo, pero creo que es una de las premisas básicas. Ahora, si ustedes piensan en general, información no falta. Si ustedes hacen una búsqueda, cualquier cosa que hagan hoy en Internet, de cualquier tema, se van a encontrar con miles de lugares en donde pueden encontrar la información. No es 1920, 1930. Hoy es el contrario, yo diría. Hay hasta en exceso. Lo que es difícil a veces es decir, bueno, de todo esto que a mí me aparece acá, ¿qué es lo que a mí me sirve? Una. Dos, de lo que me sirve, ¿qué es lo que es bueno y qué es lo que es un bolazo? Y tres, ¿cómo priorizo todo esto que me viene para que de verdad me informe la decisión o el plan o lo que sea que estoy trabajando? Y la otra cosa es que, y esto no es solo de Uruguay, créanme que esto es un problema de todo el mundo, desarrollado, en desarrollo, América Latina, Europa, en muchísimos casos la información está. Incluso sabemos dónde está, quién la tiene, pero a veces no está fácilmente accesible por distintas razones, por temas culturales, historias, institutos que pertenecían al Ministerio de Defensa, entonces se considera que el dato es secreto, o cultura institucional antigua, pensando el valor de mi trabajo es el dato que genero. Por una cantidad de razones. La cuestión es que no está fácilmente disponible. En otros casos no está procesada. Son datos, no es información. Son números que están ahí en tablas, en planillas de Excel o en papel, pero que en realidad no es información, no informa nada, son números, son datos. ¿Qué es lo que eso es parte de la motivación del SNIA. ¿Qué es lo que estamos pensando con el SNIA? Estamos pensando que el SNIA va a ser una manera de organizar toda esa información, de ayudar a priorizar, dependiendo para qué estamos buscando información, de filtrar lo que sirve de lo que no sirve, de conectar, o sea, el valor del dato, por ejemplo, climático, un dato de clima, es enormemente mayor si lo conecto con otras dimensiones, con otros tipos de informaciones que simplemente miro milímetros de lluvia. Analizar y procesar, o sea, eso que decíamos, convertir datos en información. Y después, y muy importante, disponibilizar fácilmente, que sea fácil encontrar lo que estoy buscando, que no tengo que hacer 300 clics para llegar al lugar donde estoy buscando la información que estoy buscando. Entonces, eso es una de las motivaciones grandes del SNIA, tiene que ver directamente con información. La otra cosa es, el otro gran motivador es cómo se transfiere conocimiento. Y ahora les hablo del instituto donde yo trabajo. Nuestra experiencia es, si de verdad nosotros queremos informar decisiones, ya sea para política pública o para sembrar un cultivo, para vender ganado, nosotros hemos aprendido que esa información se transfiere mucho mejor cuando aprovecha cadenas de conocimiento. Esto es muy caricaturesco, ¿no? Pero básicamente cómo se genera conocimiento y cómo se transfiere, realmente hay gente trabajando en cosas muy básicas, en ciencia muy básica, esos están conectados con instituciones o individuos trabajando en cosas más estratégicas, más aplicadas. Eso a su vez trabaja con instituciones que están como en el borde, entre ciencia, tecnología, generación y aplicación, en el campo que sea, y después está la gente que implementa ese conocimiento. Nosotros hemos descubierto claramente que cuando uno quiere que el conocimiento, no importa en dónde se está generando, pero que sea realmente implementado, hay que aprovechar esas cadenas. Y hay varios desafíos que vamos encontrando. Uno de los desafíos están acá, en esa persona o esa institución que está en el borde de la ciencia, tecnología y la aplicación. Eso requiere personas que saben suficientemente de ciencia y tecnología para entender lo que se está generando, pero que también entienden suficientemente bien las demandas de la gente que lo quiere implementar. Y eso es todo un desafío. Ahí me han dicho que los agrónomos viejos eran así, los agrónomos recibidos en la década del 30 eran eso.
Pero después, si ustedes piensan, los sistemas académicos nuestros han ido penalizando eso. Han ido penalizando a la persona que sabe un poco de todo, que despectivamente se llaman todólogos, y han estimulado la especialización. Entonces, hoy lo que hay es gente, hay muy poca gente capaz de integrar conocimiento. Y eso es todo un tema, porque eso es una de las cosas que más bloquea la transferencia de conocimiento. En el caso del sector agropecuario, por ejemplo, tratando de conectar parte de lo que estamos haciendo en el DAC, en el SNIA, que es conectar información climática con implementación de conocimiento. El proceso empieza con gente que trabaja muy volada en ciencia científica, después cosas más aplicadas, después esta gente que está en los bordes, y después está la gente que transfiere ese conocimiento directamente, ya sea al productor o a un ministro o un asesor del ministro. Y después está la gente que implementa. Ustedes saben que en América Latina y el Caribe este eslabón de la cadena se ha casi que destruido. Desde la década del 70 ha sufrido muchísimo en todos lados. Y ahí hay hay un gran desafío. ¿Cómo hacemos para fortalecer esas cadenas? Porque lo que pasa muchas veces es que en estas cadenas hay eslabones que son débiles, o débiles porque falta gente, o débiles porque la institución es débil. ¿Y cuál es la tendencia en esos casos? Es saltear eslabones. Y es un desastre. La verdad es que una persona puede ser brillante en generar conocimiento, pero pésimo transmisor de ese conocimiento. Y por ejemplo, en el caso agropecuario es el más claro de todo. El extensionista que trabaja con un productor, sabe el nombre de sus hijos, sabe cuándo es el cumpleaños de su señora, tiene toda una relación que es casi personal, hay toda una cosa de confianza. Y si uno trata de saltear eso y llevar al mejor técnico que puede tener la facultad o el INIA a ayudar a transferir tecnología a ese productor, va a ser un desastre. Y entonces la otra cosa que hemos aprendido y que dentro del SNIA es una cosa que tenemos permanentemente en la cabeza es que si de verdad queremos informar políticas, decisiones, planes con ciencia y tecnología, hay que fortalecer estas cadenas, hay que entenderlas primero y fortalecer los eslabones que son más débiles. Y yo les voy a poner un ejemplo que le va a parecer pavo, pero que por lo menos a nosotros en el IRI nos ha ayudado mucho a entender estos desafíos. Y lo voy a usar con un ejemplo que no es del sector agropecuario, un ejemplo de nuestra vida cotidiana, donde el problema que tenemos, el problema a intentar solucionar es un paciente que tiene dolor de cabeza, va al médico y el médico le dice, hacete una tomografía. La razón por la cual ese proceso existe es porque hubo alguien, años atrás, que hizo investigación muy básica en rayos X, sin ninguna aplicación en la cabeza. Hizo rayos X porque le interesaban los rayos X. Quería avanzar en radiología de rayos X porque sí. También es cierto que pues hubo en ese proceso alguien que dijo, yo creo que toda esta investigación muy básica que hizo aquel fulano, yo lo puedo procesar aprovechando estas herramientas de procesamiento digital, etc. Y después hubo alguien que dijo, este procesamiento de imágenes de radiología, me doy cuenta que está conectado con cosas que tienen que ver con salud, calcificaciones, edemas. Y el proceso pues sigue habiendo un técnico que toma la tomografía, y el médico que analiza esos resultados y el paciente. Ahora, yo les quiero que piensen varias cosas de este ejemplo medio pavo. La primera cosa es, este proceso no existe si falta alguno de los eslabones. Si ustedes sacan cualquier eslabón de esa cadena, el proceso no existe. Y lo digo por varias razones. En primer lugar lo digo porque ahora hay toda una moda. Si ustedes miran en el mundo, no es Uruguay, en el mundo hay una moda de que la ciencia tiene que informar a la sociedad. Hay cada vez más programas internacionales que dicen, yo te voy a dar dinero si vos me demostrás que lo que tú haces ayuda a la sociedad. Craso error.
La verdad es que el sistema de generación científica va siempre a precisar gente volada que hace ciencia por ciencia. Y es este tipo. Entonces, tengámoslo en cuenta eso. La siguiente cosa es que si ustedes piensan en esa cadena, cada uno de estos eslabones, si ustedes van con la tomografía, les va a dar una opinión. Les va a dar los va a comentar en base a su experiencia. El volado, porque más o menos sabe lo que quiere decir los rayos X, porque hizo ese procesamiento, el técnico que opera, porque todos los días hace 4 o 5 tomografías y sabe cuando hay problema. Todos le pueden dar información. Hay solo uno que le va a dar información que es accionable. Y ese es el médico. Pero todos le pueden dar información. Y la última cosa es que al final de todo ese proceso, el paciente todavía resuelve si le va a hacer caso o no. O sea, ¿qué quiere decir eso? Todo el proceso puede funcionar, la generación, la cadena, la transferencia, igual el paciente decide hacer lo que le recomienda o no. O sea que la otra cosa de este ejemplo es una manera de evaluar si estas cadenas funcionan bien o si la información que estoy produciendo es buena, no debería estar basada únicamente en cuánto se adopta. Porque la verdad que hay veces que la información está y no se adopta. Ahora, todo esto de las cadenas, primero, este ejemplo de vuelta medio pavo es importante porque si pensamos en un SNIA, en un sistema que está generando y transfiriendo información, yo creo que es útil ubicarse en este esquema. ¿Dónde está cada uno de nosotros? En el INEA hay mucha gente trabajando en estos cuadrados. En el ministerio hay mucha gente trabajando acá. Es muy importante si de verdad queremos informar al ministro o si de verdad queremos informar a un productor, ¿de dónde saca la información esa persona? ¿Cuáles son los canales de información? Si de verdad queremos informar, hay que entender estas cadenas. Y hay que entender qué es lo que falta, y hay que entender cuál es el lenguaje, y hay que entender cuál es el formato. Ahora, por supuesto que en realidad las cadenas se parecen mucho más a esto, ¿no? Son mucho más complicados que simplemente una liñita con eslabones. Pero también es importante esto que estamos hablando, es entender, si yo estoy tratando de informar al sistema de seguros, al sistema privado de seguros, ¿cómo se informa ese sector? ¿Qué información precisa? ¿Cuáles son los canales? Para que el SNIA sea exitoso hay que entender estas cosas. Y para entender estas cosas tenemos que trabajar juntos. Esta es una de las razones por las cuales es tan importante trabajar juntos. Hay sectores que, por lo menos yo, no tengo ni idea cómo funcionan. Entonces, primera motivación de línea tiene que ver directamente con información. Ordenar, compartir, analizar y acceder a información. La segunda motivación grande es, si queremos que de verdad se informen decisiones y planes, tenemos que aprovechar estas cadenas, esta red de información. La tercera motivación del SNIA también tiene que ver con transferencia, con generación y con los desafíos que se encuentra uno cuando con ciencia y tecnología quiere informar decisiones, privadas o públicas. Y tiene que ver con cómo trabajamos las distintas comunidades. ¿Cómo trabaja un tomador de decisión? ¿Un productor familiar o un ministro o un director de un banco? Nunca está mirando una cosita así. Generalmente está mirando, el productor agropecuario no está mirando la hoja con el síntoma del fósforo. Está mirando todo su sistema de producción. Es esto un enfoque holístico. Tiene que integrar precio con clima, con si vendo o no vendo. Y muchas veces intuitivo. Muchas veces la decisión tiene un componente intuitivo importantísimo. ¿Cómo trabaja el sector que genera ciencia y tecnología? Exactamente al revés. Cada vez somos más buenos en algo cada vez más chico. Cada vez sabemos más de cosas chiquitas. Y eso lo que hace es generar lo que esta
esta persona le llama isla de conocimiento en un mar de ignorancia. Sabemos mucho en cada una de estas islas, genética, fertilidad de suelo, clima, pero el tomador de decisiones no va saltando de isla en isla. El tomador de decisiones navega el mar. Y nosotros tenemos que integrar ese conocimiento. Esto de vuelta no es un problema de Uruguay, es un problema del mundo. La ciencia avanza en compartimentos cada vez más chiquitos y cada vez se vuelve más inútil para la toma de decisiones por esa razón. Entonces, a menos que se conecte, a menos que se integre, y eso es lo que trata de hacer el SNIA. Entonces, primera motivación, información. Segunda motivación, fortalecer transferencia, generación y transferencia de conocimiento. Tercera motivación, integrar una cantidad de información que ya está y agregarle información que está faltando. Entonces, solo para darles, porque todavía todo esto suena, me imagino, para ustedes suena como muy volado. La parte que viene después, Mercedes le va a explicar ejemplos concretos de qué es lo que estamos pensando. Pero solo para darle una idea de una cosa muy puntual, cómo empezar a integrar conocimiento. Ustedes saben, esto están acostumbrados a ver información sobre pronósticos climáticos, ¿no? O sea, ¿cuál es el escenario más probable para los próximos 3 meses en relación a la lluvia? Pero hoy un pronóstico climático lo que le dice que es, ¿qué es lo más probable que pase con la lluvia total acumulada en los próximos 3 meses? Si va a estar por encima de lo normal, por debajo de lo normal o más o menos alrededor de lo normal. Ahora, si el total acumulado cae en 2 tormentas de 150 milímetros, o si cae en 10 tormentas de 15 milímetros, el pronóstico no lo separa. Entonces es interesante, es mucho mejor que lo que había antes, que era nada. Pero la demanda del sector agropecuario, del sector desastre, es mucho más puntual, que es mucho más que la lluvia acumulada. Es, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que hayan X cantidad de días consecutivos sin lluvias? ¿Cuál es la probabilidad de que haya muchos días consecutivos con lluvia? ¿Cuál es la probabilidad de que haya una tormenta mayor de 80 milímetros en un día? O sea, es transformar ese pronóstico tan general en algo que es lo que le llaman el tiempo dentro del clima. Eso es mucho más útil para el sector agropecuario que la lluvia total acumulada. Eso es lo que estamos conectando al IRI, que es a lo que se dedica con el SNIA. ¿Cómo podemos mejorar los pronósticos? Y ahí es donde entra la universidad. En la universidad acá tenemos un grupo que es muy bueno trabajando en estos temas y que va a trabajar en mejorar la capacidad de pronóstico. Y después, ¿por qué quedarnos solo con 3 meses de acumulado? Capaz que podemos tener un poco de información, capaz que no tan precisa, en 2 meses o en 1 mes. Hay un economista, Keynes, que decía, o más o menos adaptando lo que decía él, es mejor estar aproximadamente bien que ser precisamente inútil. Y eso es una cosa que como ciencia y tecnología lo tenemos que ir incorporando. Si de verdad queremos informar a la toma de decisiones, hay que empezar a pensar más de esa manera. Y bueno, lo que les decía, ¿dónde entra el SNIA? Ahí, es trabajar con la facultad, con la Universidad de la República en Ingeniería, el INFIA, trabajar con la Dirección Nacional de Meteorología, trabajar juntos para aumentar las capacidades, para producir información que sea accionable, que no sea interesante solamente, que pueda gatillar una acción. El otro ejemplo de cómo integrar información, ustedes saben, hay grupos, la RENAR está trabajando en esto, el INIA-GRAS está trabajando en esto, en tomar imágenes satelitales, identificar dónde están los cultivos, qué cultivos son, en qué situación se encuentran, utilizando imágenes satelitales o estos aviones, los drones. Eso conectado con pronósticos climáticos, con modelos de simulación, que son programas de computadora que simulan qué es lo que hace un cultivo día por día, afectado por clima, suelo y tecnología. Con buenos sistemas de monitoreo, donde les hago un paréntesis, el mes que viene también, así como viene un muchacho del IRI a entrenar gente acá, hay 2 personas jóvenes que se van al IRI a trabajar en este tema.
uno de la Dirección Nacional de Meteorología y otro de la Facultad de Ingeniería, cómo hacer para conectar observaciones en las estaciones meteorológicas que hay en Uruguay con imágenes satelitales, de manera de tener un sistema de monitoreo que haya información, un punto de información cada 25 kilómetros. Es como tener una estación meteorológica cada 25 kilómetros en todo el país. Entonces, se conecta la identificación y el estado de los cultivos, los pronósticos climáticos, los modelos, un buen monitoreo, balance de agua en el suelo, el tipo de información, el tipo de trabajo que hace IDEA, con encuestas, con muestreo, y se produce y se genera un pronóstico de cosecha. O sea, cada una de estas cosas por separado son interesantes. Identificar cultivos es interesante, estudiar índice de vegetación es interesante, los pronósticos son interesantes, pero en realidad el valor que tiene cada uno de esos componentes cuando se integran en un pronóstico de cosecha es muchísimo mayor. Eso es lo que intenta hacer el SNIA. Y creo que esta es para terminar. De vuelta es experiencia del instituto donde yo trabajo. El tema de gestión de riesgos climáticos, el tema de adaptación al cambio climático, es un tema que de verdad es amplísimo y es difícil de bajar a tierra. Entonces, nosotros después de unos cuantos años de darnos la cabeza contra las paredes, dijimos, bueno, vamos a tratar de armar un marco conceptual que nos ordene la cancha, que después podamos decir, bueno, dentro de este mapa, mi trabajo, que es chiquito así, ayuda acá, en este punto del mapa. Mi trabajo está acá, mi trabajo contribuye a esto. Y nosotros pensamos que tener un marco conceptual, que no tiene por qué ser pero tener un marco conceptual definido para el trabajo del SNIA nos puede ayudar también mucho a ordenar cómo contribuir al sistema. Entonces, la primera cosa que hicimos fue decir, bueno, ¿dónde están las vulnerabilidades y las oportunidades relacionadas a riesgos climáticos? En muchas partes del mundo son los productores más chiquitos, que tienen menos de 1 hectárea. En Uruguay, ¿cuáles son los sectores o las situaciones más vulnerables? Pero además, ¿cuáles son las oportunidades? Ahora, hace un ratito, Tabaré mencionó una cantidad de oportunidades que tiene Uruguay. Bueno, identificarlas. La segunda es que, sobre todo si de verdad queremos informar decisiones, informar planes, es trabajar con las incertidumbres. Entenderlas, cuantificarlas y hasta donde sea posible reducirlas. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir mirar para atrás y ver, primero que nada, en el caso del clima, ¿cuáles son las características del clima? ¿Cuál es la probabilidad de que haya eventos extremos que nos destrozan? Pero también en esas condiciones desfavorables, ¿cuáles fueron las tecnologías o las intervenciones que mejor funcionaron? Aprender de lo que pasó. La otra es monitorear el presente. La experiencia nuestra nos muestra que, por ejemplo, para sistemas de alerta temprana y para una cantidad de decisiones, lo único que se precisa es un buen sistema de monitoreo. Por eso es que este mes que viene van estos dos muchachos a mejorar esa parte, a conectar observaciones con sistemas satelitales. Y la otra es, ¿qué puedo decir del futuro? De los próximos 2 días, de los próximos 2 meses o de los próximos 20 años, que me ayude a tomar decisiones. Entonces, incertidumbres. El tercer pilar es tecnologías. ¿Qué tecnologías puedo identificar que me permitan reducir la vulnerabilidad? Y bueno, en el caso que estamos trabajando nosotros, son las clásicas, ¿no? Diversificación, riego, conservación de suelos, capacidad de almacenar agua, ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Uno hace estas 3 cosas bien, identifica bien las vulnerabilidades, identifica las oportunidades, trabaja con las incertidumbres, identifica tecnologías, igual viene una sequía con 3 millones de terneros y nos pega en la nuca. Entonces hay un cuarto pilar necesario, que es arreglos institucionales, intervenciones en políticas que o bien reducen vulnerabilidades o bien transfieren riesgos. Y ejemplos de esto son sistema de alerta temprana, una de las cosas que vamos a hablar hoy, sistema de respuesta temprana, cómo priorizar respuesta frente a una crisis, sistema de seguros,
seguros que sean accesibles, por ejemplo los seguros en base a índices climáticos, arreglos institucionales, políticas, etc. El sistema el SNIA, lo que hace es usar una manera de trabajar, un enfoque de trabajo que en general, en términos generales, llamamos SISTD, Sistema de Información y Toma de Decisión, que en realidad lo que tienen es herramientas como herramientas de análisis, modelos de simulación, cosas que ustedes ya han oído. Bueno, un ejemplo es lo que se usa acá con la ecuación universal de pérdida de suelo. Un modelo, acá se están basando planes de uso de suelo en base a un modelo de simulación. Bueno, hay una cantidad de otros modelos de simulaciones que hacen distintas cosas. Eso es un elemento fundamental del sistema del SNIA, porque es lo que le permite decir a uno qué pasaría si en esta situación yo cambio tal cosa. Si en vez de este cultivo planto este otro, si cambio la época de siembra, si... ¿qué pasaría si cambia el precio? ¿Qué pasaría si entro con riego? La otra es el sistema de información geográfica. Es una herramienta espectacular para integrar información y para visualizar información. No tengo ni que hablarles, yo sé que ustedes ya conocen. La otra son bases de datos. Uruguay, igual que muchos países de América Latina, es un país donde se han hecho miles de diagnósticos, donde han generado miles de bases de datos, algunas de las cuales son más útiles que otras y algunas de las cuales son más fácilmente accesibles que otras. Bueno, la idea es usarlas que sean útiles y hacerlas accesibles. Y la idea de todo esto es tomar estas herramientas, usar capaz que el estado del arte de la ciencia y la tecnología y producir resultados fácilmente entendibles, con colores de semáforo. Verde, está bien, amarillo, cuidado, rojo, no. Atrás de eso puede estar toda la sofisticación científica o tecnológica que se imaginen, pero hay una cantidad de decisiones que requieren este tipo de información. Y ¿de qué manera? Esto yo espero que ayude para entender que en realidad dentro del SNIA hay una cantidad de usuarios, hay una cantidad de públicos objetivos, entre ellos el gobierno, agencias de desarrollo, empresas agropecuarias, cooperativas, sociedades de fomento rural. Hay una cantidad de gente, de públicos objetivos distintos, que van a estar trabajando para distintos objetivos. Si es el sector público, para elaboración de política pública, para planes, si es evaluación tecnológica, evaluación de sostenibilidad, dependiendo del público, del usuario del SNIA. Lo que es importante es que el SNIA está pensado, como decía Tabaré, está pensado no para los próximos 2 años, está pensado para los próximos 15, 20 años o más. Entonces, dentro de este sistema se arranca sabiendo que va a haber una cantidad de usuarios con una cantidad de objetivos diferentes y que por lo tanto se va a trabajar a distintas escalas. Algunas cosas van a ser a nivel de establecimiento y otras cosas van a ser a nivel de país. Ya se dijo varias veces, pero una de las cosas que quiere hacer el SNIA es facilitar el intercambio, la interacción y el análisis de bases de datos que hoy están desparramadas por todos lados, que están en diferentes instituciones, que tienen diferentes formatos, que son difíciles de conversar unas con otras. Y nosotros dijimos, si de verdad queremos informar decisiones, tenemos que producir información integrada. Y para producir información integrada, estas bases de datos tienen que hablar entre sí. Tengo que ser capaz de superponer planes de uso de tierra con factibilidad de inversión en riego, con precios, y eso tiene una dificultad práctica importante. Ustedes que hayan tratado de combinar bases de datos saben que esto no es fácil. Bueno, esa es la otra cosa que el instituto donde yo trabajo va a ser muy útil. Por razones de necesidades del trabajo nuestro, tuvimos que desarrollar un sistema que permite hacer eso mismo. Agarrar una base de datos que está en la NASA, otra que está en la NOAA, otra que está en el Centro Europeo, dejarlos todos flotando, combinarlos y poderlos superponer y hacerlos compatibles, hacerlos interoperables.
Lo bueno de ese sistema es que es todo open access, o sea, es de gratis, no tiene copyright nada, no hay que pagarle a nadie. Y la otra cosa buena es que lo que vamos a hacer es instalarla acá, no usar la data library que está instalada en Nueva York, sino poner una, que es lo que decía Marianela, ya está comprado la parte de hardware para instalar esta data library en Uruguay, que una vez que empecemos a usarla, ustedes se van a dar cuenta que es una herramienta utilísima para hacer, desde para ver nada más que mapas que se actualicen todos los días automáticamente, hasta para meterse en lo que le llamamos estas salas de mapa y meterse a hacer investigaciones, a hacerse preguntas más o menos complejas.